Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta y hoy vamos a ver los antifúngicos. La verdad que los antifúngicos no tienen una importancia muy grande en la vida, no se usan mucho. Pero bueno, hay que saberlos y hay que aprender los antifúngicos, así que hoy vamos a dedicarnos a verlos. Y no vamos a usarlos mucho en la clínica, la verdad que no, casi no se usan y tiene una razón de ser. Más allá de la resistencia, acá no tienen tanta resistencia, o su resistencia, mejor dicho, no tiene tanta importancia cuanto los antibacterianos, pero sí vamos a hablar de una problemática que a mi punto de vista es aún peor porque los antifúngicos son muy malos para el cuerpo. Entonces es muy complejo poder mantener un tratamiento con antifúngicos. Por más que los tratamientos sean más cortos que los tratamientos antiparasitarios, hay una serie de adversos que tenemos por los antifúngicos que no podemos mantener el paciente. Entonces la mayoría de los tratamientos fúngicos son tópicos. Van a ser los tratamientos antifúngicos por micosis de uña, por los dermatofitos, por las tinies, y los tratamientos de los fungos, de los hongos que son sistémicos va a ser mucho más complejo. Vamos a tener pacientes que van a estar mucho más debilitados y por eso también se compleja el tratamiento en sí, ya que los antifúngicos tampoco que van a estar haciendo bien a ese cuerpo. Pero bueno, vamos a estudiarlos un poquito. La verdad que yo, por ejemplo, nunca receté un antifúngico. Nunca receté un antifúngico y no creo que mucha gente los recete. Los antifúngicos tópicos van a ser recetados más que nada por dermatólogos o podólogos y afines. Y los antifúngicos sistémicos por infectólogos, que son específicos, infectólogos que trabajan con esos tipos de pacientes. Pero bueno, hay que saberlos igual por si te toca algún paciente y tenemos que empezar el tratamiento, o por lo menos saber en qué momento derivarlo para ser tratado. Entonces, acá lo que vemos es una célula fúngica y claro, es una célula. ¿Qué tipo de célula es esa? ¿Es un micelio o no? No. ¿Qué es? ¿Qué es esa célula? ¿Qué es esa célula? Es una levadura. Y entonces en la levadura tenemos que las levaduras, los hongos son seres eucariotas, a diferencia que teníamos de las bacterias, que eran seres procariotas. Entonces, ¿qué tenemos? Organelas, tenemos núcleo, tenemos distintos tipos de organelas. Y bien, acá lo que nos está mostrando es, acá tenemos la síntesis del ergosterol, que era el colesterol de la membrana de las paredes, perdóname, de la célula fúngica, y acá tenemos el núcleo de la célula fúngica. Entonces tenemos distintos puntos de acción de los antifúngicos. Podemos impedir la síntesis del ergosterol, como los azoles o la terbinafina. Podemos impedir la síntesis de la pared celular, como las equinocandinas. Podemos romper la pared, como los polienos, o directamente impedimos la síntesis de los ácidos nucleicos, como la fructonacina. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando nosotros impedimos la síntesis de un tipo de colesterol, puede ser que actúe adentro de nuestro cuerpo también, o sea, con nuestras células, con nuestros colesteroles. Pero eso aún así es menos problemático de que impedir la síntesis de ácidos nucleicos. Pero eso es menos problemático de que impedir la síntesis de los ácidos nucleicos o romper la membrana plasmática, como hacen los polienos o la flucitosina. Esos van a ser aún más problemáticos si estamos hablando del cuerpo humano. Entonces, vamos a verlos un poquito cada uno de ellos. Ay, esa imagen me gusta más, está mucho más linda. Bien, podemos ver acá las pirimidas. Esa está en el apunte, así que lo pueden usar esa imagen para repasar porque está completísima. Y lo que vemos acá es la membrana plasmática de la célula fúngica, la pared de la célula fúngica. Y acá lo que vemos es el mecanismo de acción de varios de los antifúngicos y algunos otros que ni siquiera los tenemos acá, como este. O como este, ni uno de esos dos tenemos acá. Y entonces como que ni les hablo de esos que no tenemos. Otra
cosa importante de los antifúngicos es que no todos entran a lo que son los tejidos en donde estamos necesitando que lleguen. No tienen una distribución tan grande los antifúngicos. Si no estudiaste fármaco, te explico 2 minutos qué es la distribución. Todos los fármacos van a ser absorbidos en porcentajes dependiendo de cómo ellos se comportan en nuestro intestino o de la forma de administración que usemos, como dérmica o inhalatoria o oral, no importa. Hay una forma de administración, esa forma de administración me va a generar una tasa de absorción y una tasa de biodisponibilidad que van a ser distintas dependiendo de cada uno de los fármacos y la interacción del lugar donde están absorbidos. Esa absorción se distribuye, ese fármaco se va a distribuir en lo que es el plasma y en lo que son los tejidos. Entonces hay un volumen de distribución que nos me va a dar si esos fármacos van a distribuirse por todo el cuerpo o no. Y más allá de eso, hay una necesidad que si un fármaco, por ejemplo, necesito que llegue al líquido cefalorraquídeo, necesito que pase entonces la barrera hematoencefálica. Entonces, dependiendo de cada uno de los fármacos, va a llegar a ciertos lugares o no. Entonces, lo que vemos acá, espera que me voy a mover. Entonces, lo que vemos acá es los distintos fármacos que tenemos, los distintos antimicóticos que tenemos y en dónde se distribuyen para poder ser utilizados. Entonces, por ejemplo, lleguemos acá a líquido cefalorraquídeo. Entonces, si yo necesito un fármaco que llegue a líquido cefalorraquídeo, fíjense que ninguno de esos llega muy bien al líquido cefalorraquídeo. La funginina llega más o menos, el posaconazol, el variconazol llegan más o menos, el fluconazol es el que mejor llegaría adentro del líquido cefalorraquídeo, lo mismo el tejido del cerebro. Entonces, si por ejemplo necesito que tengo hongos en páncreas, que no creo que puedas tener hongos en páncreas, pero bueno, cada uno hace las cosas que quiera. Si tengo hongos en páncreas, entonces tendría que usar el itraconazol porque se acumula en páncreas. Esa tablita es más que nada para que vean que los antifúngicos son muy malos en ser distribuidos por todo el cuerpo y por eso la mayoría es de uso tópico. Por ejemplo, acá en piel podemos usar en las uñas podemos usar fluconazol, podemos usar itraconazol, podemos usar posaconazol. Si estamos hablando, por ejemplo, de hueso, tenemos varios que se acumulan en el hueso. Ahora sí, vamos entonces a ver un poco de... No sé dónde ponerme. Ahora sí, vamos a ver un poco entonces de la clasificación de los antifúngicos. Entonces tenemos los de inhibición de la pared celular, que son las endocaninas, equinocandinas, que tenemos la inhibición de la pared celular fúngica, que son las equinocandinas, que es la caspofungina y la micofungina. Esos no son tan utilizados así. Los más utilizados de todos los antifúngicos, ya se los adelanto, es la anfotericina B, que es sistémica, el ketoconazol, el fluconazol, el itraconazol, el posaconazol. Esos son como los más utilizados. Después los otros no son de primera elección, pero uno va utilizándolos a medida que se va quedando sin medicamentos. Vamos a arrancar por las equinocandinas. Las equinocandinas son la familia de antifúngicos que son relativamente nuevas en lo que son los antifúngicos y están compuestas básicamente por la caspofungina. La caspofungina y los demás forman las equinocandinas y ellos actúan inhibiendo la síntesis de uno de los glicanos, no importa, de uno de los glicanos que son los componentes llaves de la pared celular. Entonces ellas inhiben antes de la formación del ergosterol, mucho antes. Entonces ellas inhiben el 1,3 beta de glucano. Entonces, como ellas inhiben acá antes de empezar a formar la pared celular, ellas van a hacer que cuando la célula empiece a replicarse y seguir haciendo más hijitos, ellas impiden esa replicación porque están impidiendo la síntesis de esa pared celular.
Tiene un espectro bastante abrangente y de hecho se usa para personas con distintas patologías, como neumocitis girovechi, que vamos a ver cuando veamos SIDA, que es muy importante. Y tiene actividad fungicida a histoplasma, a coccidioides, a las sistémicas endémicas, ¿no? A las sistémicas endémicas, a cándida, aspergillus. Entonces puede actuar en muchísimos. Y también obviamente actúa de forma sistémica, lo que está bueno porque no hay muchos antifúngicos que podemos usar de forma sistémica. Pero tiene diversos muy graves, como por ejemplo la flebitis en el lugar de la inyección es un adverso increíblemente grave, y también porque tiene venoclisis. Entonces tenemos que buscar bien dónde vamos a dar ese medicamento, en qué vena vamos a dar ese medicamento y pasarlo muy despacito para que no haya un colapso de esa vena. Ahora los poliénicos. Los poliénicos creo que son el grupo más estudiado, el grupo que más se conoce. Y en realidad son macrólidos. ¿Se acuerdan de las bacterias, de los antibacterianos que tenemos los macrólidos? Entonces, los poliénicos hacen parte de esos macrólidos. Y el más conocido es la anfotericina B y la nistatina. La nistatina en realidad es solo de uso tópico, pero actúa básicamente igual a la anfotericina B, pero tiene diversos más graves, entonces no se usa de forma sistémica, ya que es tan tóxica. De hecho, por vía oral causa náuseas, vómitos, diarrea, y en su aplicación tópica puede llegar a causar irritación cutánea. Pero, pero se usa de forma cutánea para algunas patologías, ya que su absorción por piel es muy baja. Pero de hecho se usa para candidiasis mucocutáneas, son como unas perlas vaginales, porque su absorción por piel es muy baja, entonces podemos usar para esos casos en específico, pero no se usa de forma sistémica. Ya la anfotericina B, bueno, en realidad las dos actúan de esa forma. Ellas inhiben, ellas se unen con el ergosterol y medio que lo secuestran y lo impiden que esté en la membrana fúngica normal. Entonces, como no está en la membrana fúngica, la membrana medio que se rompe porque no tiene la permeabilidad y la elasticidad y la formación que normalmente tenía. Entonces, de esa forma la célula termina muriéndose. Por eso la anfotericina B, los poliénicos, serían como fungicidas, son como más fungicidas, porque si lo ponemos en la concentración adecuada y en altas concentraciones, va a ser la muerte de todos esos hongos. Y bien, la anfotericina es el antifúngico más utilizado de todos los antifúngicos que tenemos, ya que tiene un espectro muy grande, porque todos los hongos tienen ergosterol en sus membranas, entonces podemos usar en absolutamente casi todos los casos. Hay distintas formas de anfotericina, la anfotericina convencional, liposómica, complejo lipídico con anfotericina, y la verdad que y en realidad todos esos son como la anfotericina conjugada con otra cosa para hacer que la anfotericina sea más fácil de ser diseminada en todo el cuerpo, y también obviamente disminuir un poco de su seguridad en el riñón. Lo que pasa es que las anfotericinas que no son las clásicas son muchísimo más caras y prácticamente no se encuentran en el país, y cuando se encuentran son muy caras, entonces se utiliza la anfotericina convencional en la mayoría de los casos que vamos a ver en los hospitales, principalmente de la República. Y los adversos son muy frecuentes. Los principales adversos son escalofríos, como un aumento de temperatura corporal y temblor, vómitos y hipotensión. Lo que se hace, se da antieméticos, antihistamínicos. Los antihistamínicos son como medicamentos para la alergia antes de dar la anfotericina B. Después tenemos algunos adversos que dependen de la dosis y de la duración de tratamiento, como la nefrotoxicidad, que causa una hipopotasemia y bueno, es bastante más grave, o también la anemia normocítica normocrómica, que es súper frecuente en la anfotericina B, y la hepatotoxicidad o la anafilaxis, que son dos criterios de suspensión del medicamento, ya que, bueno, son raros, pero
el paciente medio que se va, se va por la anfotericina, no por la infección fúngica. Pasamos a los azoles. Los azoles son un grupo fungistático sintético que caracteriza por poseer un anillo imidazólico que contiene 2 o 3 nitrógenos. ¿Lo que significa eso? Significa que los azoles son compuestos que se hicieron en laboratorio y con ese anillo de nitrógenos impide la formación del ergosterol. Entonces ellos no destruyen la célula que ya está viva, sino que destruyen las células que van a ser creadas, destruyen la renovación de esas células, porque no tienen ese anillo entonces del ergosterol. Y los azoles en realidad se dividen en los imidazoles y los triazoles. Los imidazoles, cuanto los triazoles, se pueden ser utilizados de forma oral, de forma sistémica, pero en realidad los imidazoles, que son como los más antiguos en esa historia, que es el ketoconazol, ya no se utiliza más tanto de forma oral, fue sustituido por el itraconazol, que también es un triazol, que también es otro azol, que sí es más utilizado de forma oral o de forma intravenosa. Ya otro de la familia, que es el flujoconazol, se utiliza más que nada en las infecciones sistémicas por Candida o por coccidies. Ya cuando empezamos a hablar un poco de la resistencia entonces de los antifúngicos, podemos hablar de una alteración del ergosterol o la resistencia de las células a los azoles con los polienos. Después también que esa resistencia cruzada serían como bombas de flujo, las cuales sacan tanto los polienos cuanto los azoles de la célula, o también de la entrada de esos compuestos a la célula fúngica. Ya las endocaninas vamos a tener una resistencia cruzada con antibióticos o con la anfotericina B, o también por el sitio de acción donde ellas están, puede haber algún tipo de mutación. Entonces ahí llevamos a las alteraciones de transporte, alteraciones de dianas, alteraciones de las vías de respuesta al estrés, que esas son alteraciones de las vías moleculares de señalización de la propia célula fúngica, y también la presencia de estructuras metabólicas, los biofilms, que las bacterias van creando los biofilms, y bueno, los hongos se pueden aprovechar de esos biofilms y vivir ahí adentro, porque se acuerden que los biofilms podían ser de muchas especies o de una sola. Y la plasticidad hegemónica, que es la mutación y el cambio del genoma para resistir a lo que actúa los antifúngicos. Entonces, fíjense que toda esa parte de antifúngicos es mucho más fácil. Es ahí un mixto entre los antibacterianos y los antiparasitarios. Se utilizan, pero se intenta utilizar lo menos posible, ya que no hay tantos, y los hongos, la verdad, que no mutan tanto en comparación a las bacterias. Entonces tenemos una gama bastante acotada de los antifúngicos. La mayoría que tenemos son tópicos, que son los imidazoles, que la mayoría son tópicos, y después vamos a tener algunos que pueden ser utilizados en forma sistémica. Pero fíjense que no es tanto por la resistencia que tienen, sino por su toxicidad y adversos que podemos tener cuando estamos usándolos.